Estamos celebrando hoy la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, aquel que se convirtió de perseguidor de los cristianos al gran apóstol, el apóstol de los gentiles, el que llevó a gran parte del mundo conocido la buena nueva del Evangelio. Por eso hoy también celebramos la jornada por la unidad de los cristianos. Y en la conversión del apóstol San Pablo hemos leído su historia, cómo él, de camino a Damasco, con el afán de perseguir y encarcelar a esos seguidores de Cristo, como les conocían, enseguida el Señor se le aparece y lo tumba, podríamos decir. Habitualmente lo de tumbar nos lleva a pensar que el apóstol estaba en un caballo y habitualmente se lo dibuja así, pero no aparece ningún caballo en los Hechos de los Apóstoles. Pero sí lo tumba en el sentido de que Dios entra con fuerza en su corazón. Conocemos ese diálogo. ¿Quién eres tú? Soy Jesús al que tú persigues. Y aquí hay un dato interesante, cómo Jesús se identifica con el que sufre, se identifica con los perseguidos. Y la pregunta, ¿qué debo hacer? Tras la conversión, tras ese encuentro con Cristo, ¿qué debo hacer? Es algo que también tú y yo podemos preguntarnos muchas veces al día. Señor, ¿qué debo hacer? Y luego uno puede tener la impresión de que con esto fue suficiente y que ya esa, como algunos llaman, gracia tumbativa, ¿no? Entró con fuerza en su corazón, ya se convirtió en el apóstol así de golpe. Pero no es así. Según algunos empatan cartas y textos, parece que pudieron pasar al menos como 3 años desde ese instante de conversión hasta ya cuando se lanza a ser el apóstol. Y esto es muy bueno saberlo porque puede suceder que a veces pensemos que la conversión es algo que viene de golpe. Y no siempre es así. Es muy difícil. Todo lo que crece de golpe, cambia de golpe, no siempre es bueno. Y en este caso nos ayuda a comprender cómo el apóstol viajó a un lado, estuvo con otros apóstoles. O sea, no fue una cosa inmediata, así de repente. Hay un proceso. Y esto nos ayuda a ser comprensivos primero con nosotros mismos. Porque todos tenemos defectos, todos tenemos cosas que corregir, que cambiar, y a veces puede entrarnos un poquito la desesperación y asustarse porque llevo con este defecto o este pecado tanto tiempo y esto no se arregla, y entonces uno, pero ¿por qué ya el Señor no lo hace tan rápido? ¿Por qué no me cambia inmediatamente? Bueno, pues el Señor tiene sus tiempos. Si el Señor quisiera cambiarnos de golpe, lo haría, pero no es eso. Es confiar en Él. El saber que a pesar de nuestras debilidades y de nuestras continuas caídas, el Señor siempre nos extiende la mano. Pero también no solo paciencia con nosotros, sino también paciencia con los demás, sobre todo en el apostolado. Porque muchas veces uno puede tenerlo claro y decir, ¿por qué esa persona no cambia de vida? Pero si está fácil, si se entiende. ¿O por qué cae siempre en lo mismo? Claro, como tú no caes en lo mismo, piensas que es fácil salir. Pero no siempre es fácil salir. Es muy difícil. Y ahí nos ayuda esto a ser muy comprensivos. La gente tiene su ritmo, tiene su tiempo. A veces se demoran un montón, a veces menos. Pero siempre en el apostolado estaremos a su lado de aquella persona para acompañarle, para sostenerle, para ayudarle con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. La conversión es un proceso. Es algo que, si bien no se da de golpe, hay un momento en la vida en el que Dios interviene. San Pablo lo cuenta 3 veces, aquí en los Hechos y luego en las cartas. Pensemos en nosotros y en los demás. Saber ser comprensivos. La comprensión ante las faltas, las debilidades de los demás.
el saber aceptarlas, el ayudarle con nuestra oración, el respetar los tiempos. Dios sabrá, Dios sabrá. Y eso no nos hace perder la paz, porque cuando reconocemos que Dios sabe, que Dios tiene su ritmo y la gente el suyo, pues uno se queda tranquilo, no se queda en paz. Ya Dios se encargará de convertirlo. No soy yo, ni mi desesperación. Es el Señor con su gracia. Le pedimos entonces al Señor comprensión ante nuestras propias debilidades y nuestro débil esfuerzo en la conversión, pero también comprensión en el apostolado con los demás. Cuando a la gente le cueste responder, que nos miremos a nosotros y veamos cuántas veces nos cuesta a nosotros responder, como para impacientarnos ante la falta de respuesta de los demás. Que el Señor nos ayude a ser comprensivos con nosotros y con el prójimo. Que así sea.